Don Albert Maul, este sexólogo y médico alemán, allá por los años 1862 a 1939, tenía una visión sumamente importantísima respecto al goce del placer sexual. Él afirmaba y decía que esto era algo sumamente natural en la especie humana. Por lo tanto, era necesario empezar a experimentar este impulso físico-químico que se desata en el ser humano. En especial a partir de la adolescencia, ¿no? La pubertad, ahí donde todo ser humano, hombre y mujer, empieza a experimentar esos cambios hormonales, fisiológicos, fisonómicos en su cuerpo, y por lo tanto es donde empieza a autoadmirar, a autoexplorar cada individuo, cada persona, la forma, la manera como empieza a cambiar su cuerpo. De modo que don Albert Maul, como dije anteriormente, este sexólogo y médico alemán, allá por a fines del siglo XVIII, 1869, 1862, su fecha de nacimiento, afirmaba pues y desarrollaba esta hipótesis muy bien elaborada con respecto a los estudios que él había realizado sobre la conducta sexual del individuo. Por lo tanto, en estos momentos voy a acercarme a él un tanto más y compartir algunas consideraciones interesantes respecto al goce del placer sexual, aquella energía sexual considerada por algunos psicoanalistas que la verdad, como que a las personas aún en pleno siglo XXI, las generaciones de hoy, no pueden conciliar con este placer, que es un placer esencial, natural, fundamental de toda persona, y que por lo tanto todavía adoptan unas posturas medias raras, extrañas, respecto a una realidad que, si se abordaría de una manera formal, de una manera muy concienzuda, desde el saber y del conocer de la ciencia, yo pienso que la vida sería diferente, ¿verdad? Sumamente diferente, y no andaríamos de esa manera desubicados en el más acá de este mundo. Bueno, intentemos rastrear las ideas de don Albert Maul respecto a esta consideración de la energía sexual, del placer sexual. Una primera consideración es que don Albert Maul consideraba el placer sexual como una parte fundamental de la experiencia humana. Por lo tanto, era digno de vivenciarse a partir de la pubertad, cuando toda persona empieza a presenciar esos cambios que se producen en su cuerpo, sea en un hombre o en una mujer. Otra consideración de don Albert Maul era la naturaleza instintiva que él creía y dejaba por sentado respecto al deseo sexual. Por lo tanto, afirmaba que era un instinto natural similar a cualquier instinto físico-químico, como el hambre, la sed, deseos subjetivos, objetivos, deseos de sentimientos, de emociones, etc. Era algo sumamente normal, de modo que se le debería de dar atención cuando esta energía despertaba en el cuerpo. Una tercera consideración era respecto a la diversidad de expresiones que don Albert Maul reconocía con respecto a la variedad de la forma y en la medida de expresar el placer sexual. ¿Qué significaba esto? Significaba que toda persona expresa su instinto sexual, sus impulsos sexuales, de diferentes formas, de diferentes maneras, de modo que cada individuo desde su subjetividad
tiende a expresar consciente o inconscientemente su arrechura, como yo la llamo, su fuerza, su vitalidad sexual. De modo que esto, en cierto sentido, como que muchas veces por el sesgo cognitivo de cada persona es malinterpretado, ¿no? Pero no, es algo personal de él que lo está expresando con una intención única e intrínseca de dicha persona. Por lo tanto, el que interprete diferente era porque tenía un sesgo cognitivo sumamente, por qué no decir en términos religiosos, pervertido y degenerado. Muy bien, otra consideración de don Albert Moll, este médico y sexólogo alemán, era que él criticaba profundamente, con ahínco, con vehemencia, criticaba la represión sexual. Por lo tanto, en su época, recordemos pues que el clero apostólico romano y toda su tradición, todo el magisterio de la iglesia enseñaban un sinnúmero de dogmas a través de la catequesis, tratando de, en cierto sentido, recalcitrar la mente, ¿no?, la libertad de las personas, y él apuntaba a esa situación que era muy lamentable desde la perspectiva de don Albert Moll, ¿no?, en estar reprimiendo la energía sexual de cada persona. En tal sentido, él afirmaba que cada quien era libre y podía expresar sus impulsos sexuales de una manera sumamente concienzuda, alejándose un tanto de esa moralidad victoriana, como se llamaba o como él la llamaba, refiriéndose a las jerarquías que se alucinaban ser dioses del más allá, sin saber que eran humanos como todos, comunes y corrientes, ¿no? Así como hemos sido creados, como la naturaleza nos ha enviado, con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces él apuntaba con vehemencia sus críticas a la represión de esta alucinante moralidad victoriana. También don Albert Moll se refería a la importancia de la salud mental y por lo tanto a la sexualidad, que en la medida en que el ser humano autoexplora y empieza a autoadmirar su sexualidad, esto implicaba muchos compromisos y muchas responsabilidades. Por lo tanto, no era cuestión de cachar por querer cachar. Asimismo, también don Albert Moll le daba importancia a la educación sexual. Por lo tanto, propugnaba no siempre por una educación sexual que sea sumamente integral y accesible a todos, de modo que las personas pudieran aperturar su mente y por lo tanto ser reflexivos a toda consideración, a todo punto de vista. De modo que él hacía una distinción entre impulsos sexuales y amor, porque desde la perspectiva de don Albert Moll, él diferenciaba entre los impulsos sexuales básicos y el amor romántico que se desprendía y por ende empezaba a integrarse en la sexualidad de una pareja ideal, que ese es otro tema aparte, pero acá me enfocaba en el deseo del placer sexual como cualquier placer que tiene todo ser humano dentro de su naturaleza. Bueno, un gusto, espero que esto les sirva para reflexionar y por ende aperturar la mente y ser más reflexivos respecto a tantos sesgos cognitivos que la verdad se desprenden de ideas recalcitrantes y obsoletas en pleno siglo XXI, y parece ser que la moralidad victoriana todavía perdura hoy en día. Ahí está alucinándose que somos seres del más allá, cuando somos seres de carne y hueso, que así como venimos a este mundo, nos desintegramos lentamente sin explorar lo que somos primeramente en cuestiones de materia físico-química. Un gusto, y a seguir viviendo la vida a todo dar y a todo recibir, cachando rico con nuestra media naranja, nuestro par o nuestra pareja ideal. Un gusto, permiso.